Se estaba hablando de que el Señor había mandado Muchachos, háganse más adelantico, así para que escuchen bien. a Saúl. Entonces pongan atención. Eso. Ahí no les pega. ¿Cómo tiene? Que el Señor había mandado a Saúl a que acabara con Amalek, ese pueblo que era malo, perverso, ¿sí? Sí, Pero que matara a todos, correcto. desde hombres, mujeres, ancianos, niños, lo mismo con los animales, ¿no? Y él no obedeció al Señor, sino que dejó un botín para él, ¿no? Los animales, los mejores animales para él Y dejó vivo al y rey. dejó vivo al rey, exacto. Sí, correcto. Entonces, Saúl llegó a... sumadas todas las cosas que pasaron con Saúl, desde la propia concepción de ese reinado, una concepción no conforme al plan de Dios, plan de Dios, sí. ¿sí? Y además entendiendo lo que veíamos hace 8 días acerca de que el rey de Israel, ¿de dónde iba a venir? ¿De qué tribu? De Judá, correcto. No puede venir de Benjamín. ¿Sí? No podía venir de Benjamín. Hay predicadores que, estudiando hoy esta tarde la palabra y una serie de enseñanzas, hay predicadores que han tratado como de darle como la vuelta a las cosas y tratar como de darle una legitimidad al reinado de Saúl. Sí, hablando acerca de Benjamín y qué era Benjamín y dónde estaba ubicado Benjamín y en qué territorio y qué características eran las personas de Benjamín. Pero la verdad, a la palabra de Dios no es bueno darle tanta vuelta, ¿sí me entiende? Hay que entenderla con la claridad con la que está escrita, en su contexto, lo que el Señor nos quiere decir. Realmente desde la concepción de las cosas se pueden discernir las cosas mismas, ¿no? Dios quiere algo, entonces apareja todas las cosas, ¿sí? Y Dios no es un Dios que se contradice, además. El plan de Dios tiene ya toda una extensión histórica. Nosotros estamos en este tiempo cumpliendo ese plan de Dios. Y lo que Dios nos enseña es algo que nosotros tenemos que aprender y tenemos que obedecer, ¿correcto? Y lo que Dios ha dicho de nosotros, eso va a pasar, ¿me comprendes? Eso va a ocurrir. Por eso es importante que nosotros seamos personas de bendición, que vengamos de bendición y vayamos y demos bendición, ¿correcto? Lo que nos han bendecido otros, ahora nosotros tenemos que bendecir a los que vienen. Ahora imagínense una bendición, como una palabra como la que fue lanzada sobre el pastor Antonio desde su papá espiritual, de que benditos los que lo bendigan y malditos los que lo maldigan. Y ver uno que eso se cumple con o sin la intervención de hecho, sin la intervención de uno se cumple. Uno no está para maldecir, pero si alguien lo maldice a uno, Dios lo va a maldecir. ¿Me está comprendiendo? Y si alguien lo bendice a uno, Dios lo va a bendecir. Y es tan poderosa esa palabra que no importa si la persona lo conoce a uno o no. ¿Sí me comprende? La palabra de Dios nos invita a que nosotros bendigamos y amemos a los que aún ni siquiera nos aman, a los que no conocemos. Usted puede decir a una persona, yo no lo conozco pero le amo. La gente va a decir, pero ¿cómo así? Si usted no me conoce a mí, ¿por qué me ama? ¿Por qué viene con ese amor acá? Porque el Señor dice que el amor al desconocido y al enemigo es algo que sí tiene virtud, que sí tiene valor. ¿De qué sirve amar a los que nos aman? ¿Ah? Es como darle al que tiene. ¿Qué tal uno ir a llevarle un mercado a un rico? El Señor dice que no. Hola, señor alcalde, no sé, de Neiva. Aquí le traigo aquí un mercado porque de pronto usted está aquí tirando hambre.
¿Qué va a pensar el alcalde de Nicaragua? Se ofende. Lo recibe. Ay, lárguese de acá, hombre. Y claro, se ofende y el señor tampoco le gusta. Ahora, así de chistoso es pretender que uno solamente bendiga y ame al que lo bendice a uno y al que lo ama. Dice el Señor que ahí no hay ningún tipo de logro, ahí no hay, ¿sí me entienden? No hay mérito, exactamente. Entonces, nosotros tenemos que ser humildes y mansos para que el plan de Dios se cumpla, ¿me entiendes? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si Dios dice que yo sea una silla, así como esa silla verde, pues uno tiene que ser una silla. ¿Me comprende? Para que alguien se siente en esa silla. No pretenda uno ser algo más. ¿Me está comprendiendo? Pero los que postulan una serie de doctrinas erróneas, le dicen a la silla, tú no eres silla, tú tienes que ser un sillón de cuero y reclinable. Lo revienta. Termina mal esa persona, con su mente torcida, con su corazón torcido, confundido, y de hecho la persona termina endemoniada. Porque es que la incursión en el error, la incursión en la desobediencia, la incursión en la obediencia parcial, como lo miramos hace 8 días, que termina siendo una obediencia total, realmente. Obediencia parcial es desobediencia. Si la persona sigue en ese caminar, termina endemoniándose. Y más adelante, hoy no lo vamos a ver, pero más adelante vamos a ver cómo llegó a Saúl a un punto en que fue a visitar a una bruja. A meterse en áreas de profundo ocultismo porque quería hablar con Samuel. Tráeme a Samuel para hablar con él. Cosas que ya son de talla inmensa en el satanismo, hablar con los muertos es algo que ya déjeselo a los que practican esas cosas. Nosotros somos vivos y nuestro Dios es Dios de vivos. ¿Se me comprende? Ya los muertos en el infierno están allá y aún los muertos en el cielo déjenlos allá. No se le ocurra meterse en cosas como le pasa a la gente, ¿no? Mi abuelita tanto que la amaba yo, ¿qué hago para hablar con ella? Entonces llega así, para todo hay personas que lo hacen. Entonces hay gente que habla con los muertos, que le llaman los medios. Gente que cobra millonadas para que usted hable con la abuelita. Hola abuelita, hola mijito, y con voz y todo de la abuelita, como le hablaba a usted. La persona, claro, llora. ¿Quién? Y si eso es verdad, pues hermana, es tan profundo que yo digo que no. Que los demonios tienen una completa capacidad de imitar a un muerto. Así es. Imagínense, la abuelita de uno, ¿cuántos demonios la conocieron? Miles, decenas de miles, que la vieron hacer, y los que estaban en ella incluso, la vieron hacer bizcochos, la vieron coser, la vieron barrer, trapear. El mundo espiritual conoce quiénes somos nosotros. Y a la hora en que la persona se muere, y las personas sobrevivientes quieren hablar con el muerto, pues los demonios salen a relucir, imitan la lengua, el caminado, todo. Inclusive hay un testimonio muy bueno de un predicador, de un evangelista que ya partió con el Señor, que se llama Gigi Ávila. Y él era un católico, esos bien recatólicos. Y él era devoto de una santa, que ahorita se me olvida el nombre. Entonces él dice que cuando llegó el Evangelio a su vida y él empezó a orar y a meterse con Dios y a leer la Biblia, él cuenta que una noche él estaba durmiendo y él escuchó como unos pasos en la casa, fue impresionante, él decía. Y entonces cuando él llegó y se quedó así como que el cuarto llegó y se llenó de luz. Ojo con eso, porque la Biblia dice que aún los demonios se disfrazan como un ángel de luz. Ahora, ¿qué tan fácil es para Satanás imitar la voz de la abuela, de la tía suya, de la tatarabuela, de lo que sea? Eso para él es, si imita un ángel, si llena de luz un cuarto, imagínense cómo será el poder de engaño y de imitación que tiene ese ser. Y Gigi Ávila cuenta que cuando él vio era la santa de la que él era devoto,
Y se le paró así al ladito. Mire el discernimiento. ¿Qué hace una persona en cuyo corazón la superstición todavía gobierna, que no ha leído la palabra de Dios, que no tiene el espíritu del Dios viviente? ¿Qué le pasa? Pues Queda enganchado. ¿Qué he hecho? se emociona a veces. Te abandoné, madrecita mía. ¿No? Así me decía una viejita en Boyacá, la que yo le estaba predicando, que era la que nos alquilaba una casa que tuvimos un tiempo para empezar a levantar una congregación por allá en Sogamoso. Y cuando yo le dije, mire, parece que usted tiene que dejar esos muñecos y Dios me la sana del asma. Y él tenía todo, yo nunca he visto una cosa así, toda la sala, ¿usted fue conmigo? Toda la sala, así de cuenta esta pared, y esta parte, era la sala, llena de muñecos y unas fotos. Y era una cosa, yo nunca he visto una vaina así, un altar lleno de vainas, de cura, un cura y otro poco de mamarrachos que yo ni idea, o sea, ¿cuánto ídolo tendrá la iglesia católica? Mucho. Que de verdad uno, mire, uno ni se imagina. Y de ese altar salían unas, como unos adornos con cuerdas y con cositas de colores y holográficas. No es uno para entrar a esa sala, eso no es un problema, tengo que pasar por encima de las cinticas. Y ella me decía, no, yo a mis padrecitos no los voto, decía ella, mis padrecitos. Y los católicos andan obsesionados con que nosotros conozcamos a María como nuestra madre. Ajá. Qué pobrecito nosotros que estamos sin madre, figúrese. Mire esto, entonces, si Gigi Ávila, que fue un terrible evangelista usado como pocos hombres en liberaciones y sanidades, yo no he visto otro tipo así. Tal vez T.L. Osborne, pero T.L. Osborne no era tanto de liberación. Igual que William Branham. Una sanidad es una cosa brutal, pero liberaciones, Gigi Ávila era una cosa, unas liberaciones de verdad extraordinarias. Y ese hombre de una sintió que esa que estaba ahí parada no era ninguna santa, ni era la abuelita, ni era la tía, nada, era un demonio. ¿En qué se comprobó? Fácil. Le dijo en el nombre de Jesucristo, vete de aquí. ¡Pum! Dice que se hizo polvo. Él dice que lo vio con los ojos humanos. Que esa luz todo eso se apagó, el ¡pum! Hizo polvo como si fuera un bulto de harina que hubieran descargado. Y en otra ocasión, después de muerte el papá, también él cuenta que se le apareció el papá. Pero como ya el Espíritu Santo le había enseñado que el papá, ni la abuela, ni los muertos no vuelven, reprendió al diablo. ¿Y qué cree que pasó con el tal papá? Se esfumó. Entonces nunca caigan ustedes en esa trampa, ¿vale? Ajá. Entonces esos son espíritus engañadores. ¿Usted cree que el diablo está en las puertas del Hades con un demonio mensajero que dice, señor del diablo que están solicitando a doña fulana de tal, no sé cuánto, parece que me la va a sacar de la paila 8? ¿Usted cree que el diablo es mandadero de alguien? ¡Qué bobo! Dice la Biblia, el Dios de este mundo, le llama. ¿Usted cree que un ser que es el Dios de este mundo y que es el rey de este mundo y que es el príncipe va a andar de mandadero pues de los medios? No, ya los coge y les mete un diablo y los pone hasta a caminar en 4 patas, si es posible. ¿Se entendió? Sí, también. Britney, ¿yo claro? Bueno, nunca se viene a engañar por eso, ¿vale? Así hagamos, Dios, no, peor, reprenda del diablo el cuidado. Sí, muchas veces. Áteselo para que vea lo que pasa. Muchas veces nos engaña, pues a mí no, a mi familia. Engaña, ay, que mi papá me habló, que mi papá no sé Claro. qué. Y ellos ya conocen la palabra. Claro. Y yo les digo, pero que soñé con mi papá, que me habló, que me dijo. Los que muertos nada saben, hermano. Ahora, y si se engañan que ya conocen la palabra, que ya han escuchado predicar. por eso, usted siempre haga ese cálculo que la otra vez el pastor Mauricio hacía. Si el diablo engañó a ángeles, a arcángeles, a seres con una luz y un poder y una sabiduría que ningún ser humano alcanza, hermano. Ninguno lo tiene. Y los engañó. Ahora yo quiero decir algo. Imagínese que le queda a un bulto de carne y huesos y un poco de sentidos débiles. Yo quiero decir algo respecto a eso. Satanás es por esencia engañador. Claro.
una naturaleza maligna y la principal además, es su principal fuerza. El engañador, cualquier buen engañador, sabe que la paciencia tiene que estar acompañado de su talento o de la virtud, no se puede llamar virtud ni talento, sino es esa capacidad que tiene para engañar, que está acompañada de paciencia. ¿Cuánto se habrá demorado, imagínense, el diablo en hablarle a Eva? Mucho tiempo. Imagínense que la labor de mayordomía de Adán era una cosa extensísima. Le dejó tareas como, póngale nombre a los animales. Imagínense cuántos animales Dios creó. Caballito de mar, nutria, buitre, pelícano, caballo, vaca, cabra. Oiga, el otro día uno siempre ha pensado que la llama es un animal, no hay como 4 tipos de llamas, o la llama y tres que se parecen a la llama. Sí, la alpaca, Imagínense de cada especie, de cada género, familia, cuántos animales, cuántos años, miles de años yo creo. ¿Sí me entiende? Y Satanás esperó cuando la cosa ya estaba en su punto. Y con los ángeles, ¿usted cree que un arcángel fue engañado así de la noche a la mañana? No, se empezó a trabajar. ¿O los ángeles, o los serafines, o los querubines? No. Comenzó así con cositas, goticas. La tortura china, ¿cuál es? Poner a una persona debajo de una gotera. Ay, ¿qué me puedo hacer una gotera? En un día no, pero espere semanas, meses, años, hasta que le hace un hueco en la cabeza, la presión de las gotas. Hay curioso porque hay casas que son viejas, que tienen cemento en el patio, y hay lugares donde hay gotera que lleva años la gotera. Y la gotica donde cae, ahí hay hueco. Sí, hay hueco. ¿Cómo le hace una gota un hueco? A la piedra. A la piedra. Sí, la persona. Entonces la tortura china es eso. Y las personas son colocadas, bueno, yo no sé si todavía lo hagan, para romper el hueso más duro de la cabeza, que es aquí el frontal, ¿sí me entiendes? Oiga, el diablo hace lo mismo. Por eso lo más sensato es uno no confiarse de nada. Lo más sensato es no tener los principios muy claros de las cosas. Y todo esto que uno aprende hay que ponerlo en práctica. Verticalidad, obediencia absoluta a Dios. Obediencia absoluta a Dios, es que eso tiene que ser muy claro. Por eso el Señor dice en Apocalipsis, no tolero a los tibios, porque los tibios me son más repulsivos que los fríos. Los fríos les son repulsivos porque al conchudo dice, no, entonces seamos fríos. Ya que Dios aborrece a los tibios, dejamos bien fríos. No, el frío lo aborrece. ¿A usted le gusta tomarse una sopa fría? No, cierto, es horrible, ¿cierto? Chocolate. O un chocolate frío, no. ¿Cómo le gusta el chocolate? Uno calientico, no hirviendo, no calientico. ¿Sí me entienden? Entonces lo tibio y lo frío es repulsivo. ¿Me comprende? Y todas estas cosas y todos estos ejemplos acerca de Saúl nos ayudan a comprender que uno tiene que ser obediente absoluto a Dios en las cosas generales y en las cosas específicas. ¿Me comprende? Si el Señor dice en su palabra, dice, no hablen lo malo. Voy a ponerle pico y placa a eso. Voy a hablar lo bueno lunes, miércoles, viernes y domingo, para que coincida con el culto. Pero voy a hacer una tarbán martes, jueves y sábado. Voy a ser bien gamín, voy a ser bien camionero. ¿Sí? O como le dije una vez a mi hermana y mi mamá, que parecía un tractomulero como hablaba. ¿Sí me entiende? ¿Por qué uno va a creer que eso Dios lo va a tolerar? No veo lo malo a veces sí, a veces no. ¿Me está comprendiendo? Y si Dios me llama a hacer una obra para Él, más allá de lo general, o ser un pastor, un ministro, ¿voy a hacerlo a medias? Porque hay pastores que son así. Entonces,
de lunes a sábado en lo secular. Por allá el sábado a la noche se meten a la oficina, al cuarto de oración, oran, preparan la predicación y van el domingo encorbatados a dar la homilía. ¿Me está comprendiendo? No. Nosotros tenemos que ser obedientes a Dios de manera plena. Y hay que estar muy atentos a la palabra escrita. A la palabra escrita, ¿sí? Porque es que la Biblia dice, ella dice que hacemos bien en estar atentos a ella como una antorcha que brilla en la noche, dice la Biblia, dice Pedro, ¿sí? Sabiendo que esta es la palabra profética más segura. Perfecto. ¿Vale? Todo cotejado con la palabra. Todo aquello que esté en contra de la palabra, que lo contradiga, que raye, deseche. Correcto. Todo aquello que usted lo ponga como dudoso, que llegó el profeta tal, que lo trae el pastor tal. Mire, se inventan unas historias, hermano. Como eso que está diciendo el pastor Mauricio. ¿Cómo así que el plan de Dios era con Saúl? No, nunca lo fue. Saúl es el fruto del afán de Israel por ser como los demás pueblos. Es el fruto. Y es tan demostrado que por eso la vimos la profecía bíblica. Acuérdense siempre, mire, cuando usted piense en la Biblia, piense como en un edificio, cuyas bases se encuentran en Génesis y cuyo balcón, cuyo penthouse es Apocalipsis. ¿Sí? Entonces todo lo que usted vea interpretado en el quinto, cuarto piso, sexto piso, noveno piso, octavo piso y que contradice el fundamento que está en el primer piso, diga, uy, no, por ahí no es. Porque ¿cómo tiene que ser el edificio, hermanos? ¿Derecho o con el piso segundo un poco correr a la derecha, el tercero un poquito para la izquierda? ¿Cómo nos queda el edificio? Ah, sería un edificio hecho por Pablo Picasso. Nos queda como cubista el edificio. Pero entonces no es la idea. Por eso entender los principios y fundamentos de la Biblia me permiten construir el entendimiento de quién es Dios desde la base. ¿Sí? Ay, pero ¿y si María nos escucha a todos? No. ¿Sí ve? Ahí tenemos ya los principios claros. ¿Quién es el único omnisciente? ¿Puede María escuchar a todos los católicos? No, porque carece de qué, de la capacidad. Yo le voy a hacer una pregunta sencillita. ¿Usted puede escuchar bien a dos personas al mismo tiempo? Hay un solo ser en el universo, ni siquiera los ángeles, ni el diablo tiene esa capacidad. Solamente hay uno. ¿Cómo se llama? Dios. Entonces, descartada esa doctrina. Ay, pero es que eso en el libro de los Macabeos dice que eso oraron por los muertos. Nosotros tenemos que orar por los muertos. ¿Qué dice la base? ¿Cuál es la base bíblica? El Pentateuco, la ley de Moisés, Génesis hasta Deuteronomio. ¿Qué nos va a decir el libro de Levítico? No vaya a tener adivino entre ustedes. Ni el que consulte a los muertos, ni que haga hechizos. Entonces pregunta, ¿lo que hicieron los Macabeos estuvo bien o estuvo mal? Mal. Estuvo mal. ¿Sí? Eso es como coger yo el ejemplo de Jefté y hacer del ejemplo de Jefté una doctrina bíblica. No. Miren, la Biblia tiene una cosa que se llama doctrina. Ese es su cuerpo, su armazón. Es rígida, es fuerte. Usted la puede encontrar desde el fondo en Génesis y cuando está en Apocalipsis, Dios sigue hablando de que aborrece la idolatría. Eso es una doctrina, recorre toda la Biblia hasta el final. Pero también en la Biblia hay una cosa que se llaman ejemplos, ¿sí? Historias de hombres, cosas que pasaron, unas para imitar y otras para evitar. Sí, unas para corroborar la doctrina, pero otras para... Sí, unas para que usted imite el ejemplo de, por ejemplo, de Samuel en algunas cosas, y otras para que usted evite eso. ¿Qué hizo Jefté? ¿Quién me dice? Estudiantes de la Biblia. Ya lo iba a decir el pastor, pero no, tocó reprimirse. A ver, ¿quién tiene memoria ahí? Eso lo vimos en Wesley, amigos y amigas. ¿Qué hizo Jefté de lo que no? Imagínense que hiciéramos nosotros una doctrina de lo que hizo el pobre Jefté. Aunque no me detuve específicamente ahí, no, lo mencionamos, pero no. ¿Quién nos quiere contar? A mi hermana Britney, que la veo con cara que quiera responder. Ay, es que no la veo. No te veo, Britney. ¿No te acuerdas quién es Jefté? No. ¿Ni qué hizo? ¿Y el hermano? Esto es mío. ¿No? ¿No te acuerdas? Clemencita, No, no me acuerdo. Luz Marina.
Pues Jefté fue un tipo que en el libro de los jueces fue un juez y llegó y le dijo, oh Dios, dijo, en un arranque de piedad falsa. ¿Quién era Jefté? Un expatriado. ¿Quién era un Jefté? Era un hombre que desconocía las leyes de Dios. Ese Jefté. Y se para y dice, si hoy me das la victoria, voy a sacrificarte a ti. Hace un voto. Dios dice no haga votos. ¿Cómo dice? No haga un... Ay, se hagan mejor propósitos aquí en el corazón, pero a votos a Dios no. Cómase la lengua y muérdase. Nunca haga votos. El primero que salga de mi casa, ¿qué voy a hacer? Lo sacrificaré para ti. Era como paganito el hombre, ¿no? Bien. Pues es que él venía, eres un expatriado que repatría. Jefté. ¿Y quién fue la primera persona que salió a recibirlo cuando vino de la batalla victorioso? Porque Jehová le había dado la victoria. La hija. Le dijo, ay, mi hijita, mamita. Porque no esperó que saliera la criada de mi hijita. Le tocó sacrificar. Ahora, pregunta. Vamos a hacer de que esto es una doctrina bíblica. Así como dicen los católicos que vamos a hacer de lo que hicieron los macabeos, que cuando encontraron ídolos en los muertos que habían caído en la batalla, se pusieron a rezarle a Dios por esas almas idolátricas que se habían muerto. ¿Vamos a seguir el ejemplo? No. ¿Por qué? Porque hay una ley que me lo prohíbe. ¿A qué me aferro yo? ¿A la ley, al decreto, a los estatutos de Dios o a los malos ejemplos? A los estatutos, ¿Ustedes qué dicen? ¿Seguimos la Constitución colombiana o el ejemplo del político corrupto? la Constitución. ¡Ah! Ahí está. Entonces, hermanos, ¿qué nos evita el desvío? ¿Qué nos guarda la falsa profecía? ¿Qué aumenta el discernimiento? El gran conocimiento de la palabra de Dios escrita. Sí, amén. Ahí veas, eso es sólido. Que ya se le apareció el diablo y te dijo, oh, te voy a llevar por aquí y por allá. Ah, diablazo, te pegué. Porque tiene mucha Biblia. Amén. Usted ame la Biblia. Ustedes que están pollos a leer Biblia, muchachos. Para que a los 20 años se paren aquí y nos den una cátedra y los pastores y todos los hermanos que hemos, uy, madre, los chinos sí saben más Biblias, so botan 400 versículos por minuto. Para que me traigan. Amén, amén, amén. Los chinos son tremendos. Así, hermano, ¿sí? Que se vea eso. Eso guarda el corazón de uno y ya falta más de un mamarracho en el camino. Porque mamarrachos en el evangelio ahí así ven. Bien, ya. Correcto. Pero que no era que iba yo, me olvidó. Si ve que ya lo extravié, pero vuelva al camino, vuelva al camino. Bueno, entonces, volviendo al tema de Saúl. Saúl es el ejemplo claro de lo que no nace de la voluntad de Dios. Y como no nace de la voluntad de Dios, los acontecimientos futuros se encargan de poner cada cosa en su sitio, de mostrarle a las personas, a Israel, quién era Saúl, y a demostrar por qué Saúl no era la persona digna de ser el rey de Israel. ¿Me comprenden? Es un hombre que termina siendo desechado. Entiendan que cuando Dios desecha es porque ya se pasó una línea irreversible, ¿me comprenden? De desobediencia, de rebeldía, de rebelión contra Dios. Y Dios nos enseña esto para que nosotros ni siquiera comencemos un camino de rebelión, ¿me comprenden? Sino un camino de obediencia, un camino de humildad, decirle a Dios, sí, Señor, voy a aceptar lo que tú dices, mi amor va a consistir en que voy a hacer lo que me dices, como dice el apóstol Juan. ¿Cómo demuestro el amor de Dios? ¿Con canciones, con poesía o con obediencia? La obediencia es el mejor ejemplo de amor. ¿Usted qué quiere de un hijo? Que le ande diciendo papito precioso, bello, como la chilindrina. Mi papito. ¿Y cómo es la chilindrina? ¿Una niña obediente? No. Una niña desobediente, una niña mala, una niña perversa, una niña ladina, una niña egoísta. ¿Sí me entienden? Eso es lo que hacen los niños salameros. Ser salameros con el papá
pero para buscar su propio beneficio. Sí, sí. Dios no quiere hijos así. Además que Dios nadie lo puede engañar, Gonzalo Medías, nadie puede engañar a Dios, hasta el pastor tal vez, pues tendría que ser un pastor bien desorientado, con poco discernimiento para que cualquier sonrisita, para que cualquier hipocresía lo engañe, pero a Dios no lo puede engañar nadie, ¿me entiendes? Así es. Él sabe quién es su hijo, quién lo adora, quién lo busca en lo secreto, quién quiere de verdad seguir ser como Él. Y la obediencia es el principal gesto de amor para con Dios. Entonces, Israel debía tener un rey que no quería a Dios, que no lo amaba, que ni siquiera quería buscarlo. Para Saúl, Dios era como un desconocido, que tal vez Samuel conocía, pero que por eso le decía a Samuel, ese es tu Dios. No decía mi Dios, decía el Dios de Samuel. Y termina siendo desechado y se le dice a Saúl que Dios se ha conseguido uno mejor que él. ¿Correcto? Y es ahí donde aparece un personaje llamado ¿quién? David. Un completo antagonista de Saúl. Amén. ¿De qué tribu venía David? De Judá. O sea, con David Dios comienza a poner las cosas en orden. Entiendan, Dios siempre coloca las cosas en orden. La tierra, que es creación de Dios, toda la tierra es creación de Dios, desde sus cimientos, ¿sí? Su núcleo, su corteza, toda la parte terrestre, marina, la atmósfera, ¿sí? ¿Es creación de quién? De Dios. La tierra es el ejemplo de eso. Periódicamente la tierra produce una serie de acontecimientos que traen equilibrio. ¿Me comprenden? Ciclones, terremotos, cosas que para nosotros los seres humanos son trágicas, pero que son normales para la tierra, ¿me entiendes? Porque la tierra es un ente vivo que necesita prevalecer, cumplir con las órdenes de Dios. La tierra está sujeta a leyes físicas, a leyes cuánticas, ¿sí me entienden? A leyes cósmicas. La tierra es como un ser que cumple lo que Dios le mandó a hacer. Rote, trasládese, traslación, gírese, inclínese. La tierra hace eso. Acomode sus placas tectónicas. La tierra lo hace o no. La gravedad funciona todos los días, la gravedad, ¿cierto? Entonces, así como la tierra, que es una creación de Dios, por las leyes de Dios se ajusta. El plan de Dios espiritual para nosotros se ajusta también. Dios ajusta las cosas. Y David era el comienzo del ajuste de Dios. ¿Sí? La profecía decía que el rey venía ¿de dónde? De Judá. Escoge a alguien de Judá. Un muchacho, un joven, conforme a su corazón. Pero es un muchacho que tiene que ser preparado para ser rey. ¿Correcto? Entonces Dios envía a Samuel a ungir a David. Entonces miremos el capítulo 16, que dice, versículo 1 dice, entonces el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo has de llorar por Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? En varios sucesos, eventos, hemos visto cómo Samuel era alguien que tenía una serie de falencias emocionales. ¿Sí? Un hombre que termina ligando su alma a un hombre reprobado como Saúl. Y es algo que le pasa factura a Samuel. ¿A cuántas personas en la vida cristiana, personas que terminan siendo un obstáculo para su vida cristiana, un dolor en el costado, personas que de verdad no le aman, personas que no aman a Dios, terminan siendo personas que producen dolor en el cristiano? La familia, los hijos, los amigos. Y produce dolor todo lo que ellos hacen, porque las personas tienen sus almas ligadas a otras. Por eso el Señor dice a Saúl,
a Samuel, perdón, le dice, ¿hasta cuándo has de llorar a Saúl? Y lo seguía llorando, y lo seguía llorando. ¿Y por qué? ¿Pero por qué pasó esto? ¿Pero por qué ese Saúl hizo esto? ¿Y por qué hizo lo otro? ¿Y por qué se dejó desechar? ¿Cuántos pastores les pasa eso? Gente que es alguien nocivo dentro de la congregación, alguien peligroso, alguien malvado, que son personas que atentan contra la integridad de una congregación, contra la vida misma de una congregación, y salida las personas de la congregación, el pastor lo sigue llorando. ¿Por qué? Aquí pensemos, ¿quién es más misericordioso, Dios o Samuel? ¿Dios qué hizo con Saúl? El Señor Jesús, ¿qué hizo con Saúl? Lo desechó porque ya no lo aguantaba más. La gracia que había venido sobre Saúl fue quitada. Ahora, ¿por qué Samuel lo sigue llorando? Tiene que revisar su vida, hermano. No confunda misericordia con falsa misericordia. No confunda lo espiritual con lo emocional, eso es peligroso. Me tocó decirle ayer a una mujer que no le bote las perlas a los cerdos. Detrás hay una muchacha, de un par de brujas, ahí a ver si se arrepienten. ¿Usted por qué anda detrás de un par de brujas? A ver si se arrepienten. Venga, arrepiéntase, oiga, pero arrepiéntase. Venga, lloro por usted. Déjeme reprenderle ese demonio. Imagínense. Muchas veces la persona cae en eso, detrás de los marranitos. Venga, escuche la palabra, oiga, venga, deje que ore por usted, oiga, venga, conviértase, oiga, venga, busque una iglesia, porque, ¿por qué no? Hágale, no rechace al Señor. Y la persona que hace, no, sigue haciendo lo malo, sigue rebelándose contra Dios, sigue siendo enemigo de Dios. ¿Para qué eso? ¿Cuándo el Señor Jesús estuvo en esas? Nunca. Oiga, venga, Caifás, hombre, venga, escúcheme un ratico, oiga, venga, que de verdad yo le estoy hablando en serio, oiga, venga para acá, Herodes, oiga, venga, ¿cuándo habló con Herodes el Señor? Solamente cuando lo tomaron preso. ¿Le importó en algún momento el Señor Herodes? ¿O Poncio Pilato? ¿Qué le dijo a Caifás? A donde yo voy usted no va a ir. El gran ser, el ser más misericordioso que hay, así trataba a los fariseos. Ahora usted va a ser más amoroso que Dios. Samuel terminó siendo más amoroso que Dios, lamentándose por lo de Saúl. Le dice, deje de llorar ya, hombre, no sea llorón. ¿Hasta cuándo has de llorar por Saúl? Habiéndolo yo desechado para que reine sobre Israel. Escuche esto. Lo que ya Dios hizo, lo hizo. Tiene que dejar así, ¿me entienden? Ya las páginas que pasaron, pasadas quedaron. Tiene que seguir hacia adelante. Amén. Entendiendo, hermano, y yo quiero ser muy sincero con eso, que uno quisiera, ojalá quisiera uno, que toda la familia de uno se convirtiera. La pregunta es, ¿así va a ser? Yo digo no va a ser así. Van a haber primos, sobrinos, hasta de pronto hermanos. Usted no se va a encontrar en el cielo. Bueno, con los hijos sí puede uno hacer uno mucho más agresivo, porque la palabra de Dios dice que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo él y su casa. Ahora yo quiero aclarar lo que es casa. La casa, según esa promesa, era la casa del carcelero, al cual se le dio esa promesa a través del apóstol Pablo. El carcelero estaba con su esposa y sus hijos. ¿Qué es una casa? Belmis, Lumarina, hijas. Sus hijas. Y bueno, se podría incluir también los hijos anteriores de Belmis. Pero el resto, no. No es como la casa al estilo italiano, donde está el abuelo y la abuela y los tíos y los 120 primos y los 200 bisnietos. No. Sí está el patriarca ahí,
el don y popotón de hijos o nietos y bisnietos ahí regados por toda una mesa de comedor para 200 personas. No. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, esposo, esposa, hijos. ¿Me está comprendiendo? Pero le digo, eso sería lo ideal. Ahora, si un hijo de uno no recibe a Cristo, que uno podría meditar conforme a la palabra, pero esa promesa tiene mucho poder, porque recuerden que el Señor salvó a los hijos de Noé. ¿Qué virtud tenían los hijos de Noé? Y las nueras, nada. ¿Y qué dijo el Señor? Los voy a salvar a ellos también. Cuando Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra, ¿con quién sacó a Lot? Con sus hijas. Con sus hijas, sí. ¿Esas mujeres se lo merecían? ¿Sus yernos qué dijeron? No, mi Cucho, váyase usted. Luego Cuchito está, ¿quién va a dejar acá a Sodoma? Olvídese. Oiga, ¿se lo merecían las hijas? ¿Y qué tal eran las hijas? Después se nota quiénes eran las hijas de Lot. Emborrachemos a mi papá. Acostémonos con él. Sí, para no Pobre viejo, ese Lot sí que la pasó mal, hombre. Lo violaron los de Sodoma y Gomorra. No lo mataron de milagro. Dicen que la violencia que fue ejercida sobre Lot fue tremenda. Sale de Sodoma, se le vuelve una columna de sal a la mujer, porque ella suspiraba. No era tanto la parte literal de que ella volteó a mirar, porque una cosa de esas, imagínense, para pasar un inadvertido a la destrucción de Sodoma y Gomorra, según el idioma original, era como algo que había en el corazón de la persona, una nostalgia por Sodoma. Claro, ella volteó y miró y dijo, ¡ay, mi ciudad amada! Se convirtió en una columna de sal. Se le muere la esposa y parece que hay una columna de sal que dicen los que viven allá que esa es la mujer de Lot. Una vaina ahí, de verdad tiene esta forma como de persona, es increíble. Al ladito ahí de donde quedaban las ciudades, al borde del mar muerto. Sale allá, se esconde en una cueva y ¿qué hacen sus hijas? Lo emborrachan y lo violan. Lo violaron los sodomitas y lo violaron los sodomitas por un lado y lo violaron las hijas por el otro lado. No. Pobre viejo, mano. ¿Sí me entiende? Pero la misericordia de Dios tiene una particularidad respecto a los hijos de uno. Y yo le digo una cosa, esto es una persona de Dios bien compacta, yo le digo una cosa, muy difícilmente a sus hijos se le van a perder. Pero si usted es blandengue, no tuvo la fe suficiente, no dio un buen ejemplo, porque de pronto la persona, el tropiezo de sus hijos es la misma persona. ¿Me entiende? Pero el resto, que mire a ver cada quien cómo se libra. Por eso les digo, van a haber personas que uno no se va a encontrar en el cielo. Y es que eso es lo más normal, porque es que los que se van a salvar son menos de los que se van a perder. ¿Entiendan? Entonces, el Señor pasa las páginas con mucha claridad, cierra esas puertas y quedan blindadas. Y por eso le dice a Samuel, oye, deje de llorar ya, deje de llorar tanto a ese hombre, como yo no soy un hombre malvado. Imagínense llorar a la señora de los tintos en la iglesia que envenenaba a todo el mundo. Se fue la viejita. ¿Sé por qué se fue? Ese tinto era rico. Hombre, pero estaba envenenando a todo el mundo, pero era rico el tinto. Imagínense uno en eso. Oiga, de verdad es que el ser humano es como masoquista. Y nosotros lo hemos aprendido con la experiencia, hermano. Esto no es que aquí uno ha sido inmune a eso. No, pero perdóneme, pero dice por ahí que al macho lo castran una sola vez, mi querido hermano. 2 veces es imposible. ¿Me entiendes? Uno tiene que aprender las lecciones y superar esa faceta. Seguir adelante. Y no pegar uno el alma a nadie. Nadie. Nosotros hemos tenido círculos de amistad en nuestra vida cristiana donde hemos tenido personas con las que hemos compartido. La mayoría ya ni están. ¿Usted cree que uno se queda lamentándose en eso?
Allá se quedaron en su página pasada, allá quedaron. Y nosotros bendecirlas, ¿no? A ninguna de ellas le deseamos el más mínimo mal. Pero eso quedó ya atrás, pasado. Claro, hay que seguir para adelante, siempre para Se lo adelante. encuentra uno, ¿cómo está su merced? Dios le bendiga, pero sigue uno derecho, ¿sí me entiende? Detrás de Sigue uno Cristo, derecho. así es, amén. Entonces lo regaña el Señor Jesús, digo Señor Jesús porque entendemos que Él es el que le está hablando a Samuel, deje de llorar ya, es que pareciera como, es que cuando uno escucha esto pareciera uno irse hacia el futuro de ver cómo el Señor Jesús le hablaba a la gente, deje de llorar hombre, ya no llore ese hombre malvado, espere que yo voy a hacer algo mejor. No lo logran, pobrecito de Samuel, no lograba entender. Entonces, le da una orden, dice, llena de aceite el cuerno y ve y yo te enviaré a Isaí de Belén. ¿Isaí quién es? ¿O quién era? El papá de David. Te voy a enviar a Isaí de Belén. Está poniendo las cosas en orden. El rey tenía que ser no solamente de Judá, sino de ¿qué? Belén. La estirpe. Y de hecho fue el lugar también donde nació ¿quién? Jesús. O sea, el Señor estaba profetizando a través de todo esto que estaba haciendo. Claro, y de hecho lo que pasa es que a ver, en ese momento todavía no está la profecía sobre el Mesías, ¿no? Más adelante, bien, en la profecía mesiánica ya dice que el Mesías vendrá de Belén Efrata, ¿no? Correcto. Lo que yo quiero decir con esto es que el Señor es tan perfecto que el David, que es la representación de la realeza israelí, hombre, también lo puso a ser alguien de Belén. ¿Me entienden? Era de Belén Isaí. Como una especie de preámbulo a lo que ya los profetas habían de anunciar. Sí, así Dice, es. porque de entre sus hijos me he provisto de un rey. El Señor es profeta por donde habla, es profeta, ¿sí me entienden? Pero miren, ahora, pero quiero que miremos en esto. ¿Con qué utilizó Samuel para ungir a Saúl? Un redón. ¿Y qué le mandó el Señor a ungir a David con qué? Con un cuerno, ¿cierto? Eso tiene todo un trasfondo. Hay estudios acerca de eso y la verdad no es tan necesario como ahondar en eso, ¿no? Un redón más como una vasijita, como de barrito. Es algo hecho por el hombre. Correcto. Ahí es donde está la base de la Correcto, la base es esa, es algo hecho con el hombre, Por el hombre, mientras que el cuerpo es algo hecho por Dios. que es de fácil deterioro. Es básicamente una vasija que se puede quebrar muy fácilmente. Vaya usted rompa un cuerno de carnero. Una cosa durísima y que pueden pasar 1000, 2000 años y ahí está esa estructura ósea, está ahí. ¿Qué es lo que le queda a los seres vivos siempre a través de los tiempos? De los huesos, ¿no? El cabello, los cabellos. El hueso y el Parece que pelo. las uñas, ¿no? También. Correcto. Entonces, y el cuerno representa, escucha esto, el cuerno representa el sacrificio de Jesús, porque para poder tener un cuerno toca matar ese carnero, ¿me entiendes? Hay toda una simbología de lo que es del hombre y lo que es de Dios, ¿no? Lo que no es perfecto y lo que es de Dios, que es perfecto. Ahora, y también el redoma es algo que es ancho abajo y angosto arriba. Entonces, el suministro de unción que puede venir del redoma es dificultoso, a cuentagotas. En cambio, el cuerno es de base delgada y arriba es ancho, ¿me entiendes? Entonces, correcto, es una representación también de que lo que viene de Dios es abundante. Ese estudio, yo creo que alguna vez incluso lo di en la iglesia, habla de un tercer nivel de unción, que es la unción ya ilimitada del Espíritu Santo. Ahí sí no hay ni redoma, ni cuerno, es un río de poder, ¿me entiendes? Pero entonces en esto notamos que ya Dios pone en orden las cosas y ya se comienza a plantear un escenario ya del plan perfecto de Dios a través de Isaí y el hijo de Isaí llamado David. Pero mire lo que pasaba con Samuel, dice, Samuel preguntó, ¿cómo voy a ir? Si Saúl se llega a enterar, me matará. ¿En qué se convirtió Samuel?
un hombre que era temido por los reyes. Ahora era alguien que estaba actuando como un timorato, lleno de miedo. Se llenó de cobardía en cuanto a Saúl. Sí, estaba en una encrucijada porque, no sé, estaba empezando a manifestar una lealtad que no tenía por qué ser. Ya Dios le había dicho: no llore más a este hombre, usted sea leal a mí. Es que ese es el problema de las emociones, son terriblemente peligrosas. Las emociones es como andar uno a 250 por hora. Usted puede ser muy diestro en la manejada, pero si usted va a 250 por hora, usted se choca y ¿qué pasa? Usted puede ser el gran piloto de carreras, como lo fue Ayrton Senna, pero murió de la manera más tonta. Una barra de la suspensión. Ese choque que él tuvo, generalmente no muere nadie por ese choque, o por lo menos ningún piloto de Fórmula 1. Una barra de suspensión se rompió y le atravesó la cabeza como si fuera una varilla a mantequilla. Y ahí quedó. Como una especie de proyectil, le atravesó la cabeza. ¿Sí me entiende? Usted puede tener mucha pericia, pero las emociones suelen hacer que la persona se estrelle con una realidad que no lograba entender, discernir. Por eso nosotros tenemos que vivir en lo espiritual de Dios, ¿correcto? Y por eso hablamos acerca de las bestias que tocaba matar en nuestras vidas, bestias violentas, briosas, ¿sí? Bestias orgullosas, perversas, todo eso toca matarlo en nuestra vida. Y todas esas manifestaciones de las bestias son las emociones llevadas al extremo, hermano. Como dice el apóstol Santiago, es por vuestras pasiones, por vuestras emociones exacerbadas que andan en guerras. Son tan peligrosas las pasiones y las emociones que tienen a la iglesia en guerra consigo misma. La iglesia que supone que es la iglesia de Cristo, muchas veces se porta como el perro que se quiere morder la cola, perdón. Está el perro que es como bobito. ¿No han visto perros bobitos que están así y se ve la punta de la cola haciendo así? Ay, es chistosísimo. El otro día había un perro pero con una pata. La pata, veía la pata y la pata hacía así el perro y empezaba a morderse la pata. ¿Ah? Empezaba a mover la pata y a morderse así está la iglesia, persiguiendo hacia sí misma porque es una iglesia apasionada en su orgullo, apasionada en su soberbia, apasionada en su violencia, apasionada en su ira. ¿Cuándo cree usted que el apóstol Pablo hacía defensa de la fe con ira? Y mire a qué emporios intelectuales y espirituales se enfrentaba a él. En debates. ¿Y cuándo perdió el control el apóstol Pablo? En medio de griegos y macedonios y asiáticos. ¿Y a quién le daba siempre la contundencia al Señor? A Pablo. ¿Pero si era Pablo? No, Pablo era sanguinario, Pablo era brioso, Pablo era intemperante, violento era. Mire, por eso la necesidad del nuevo nacimiento, ¿sí ve? El nuevo nacimiento mata mi vida emocional y me lleva hacia una vida espiritual. La vida emocional es la vida carnal. El carnal, ¿me entiende? El visceral. Gente que tiene como el vientre abierto. ¿Para qué cree que está esto? Para proteger los órganos más importantes, ¿cierto? Pero si uno le abrieran esto, ¿cómo andaría uno? Irritado, ¿no? Malgeniado. Sanguinoliento, el pasional es sanguinoliento, conflictivo, belicoso. Eso tiene que morirse. Y todo ese carisma maligno, por llamarlo así, de Saúl contaminó a Samuel. Lo arrastró, lo atropelló. Hay gente que es así. Son líderes
tienen como una fuerza, porque Saúl la tenía, pero es una fuerza que arrolla, que nosotros tenemos un amigo, un pastor amigo, que el hombre tenía su llamado, pero era un hombre que era como un Saúl, y donde eso, yo trabajé para él, eso donde entraba era con patada, ¡pah! ¡Ah! Gritaba a todo el mundo, era líder, sí, era llamado por sí, pero era así, como un Saúl. Entonces uno se sentía como atropellado, como arrollado, como en vez de uno andar en libertad, en gozo, andaba uno como así. Gente que no logra dejar de ser un Saúl para convertirse en alguien como Cristo, ¿me entienden? Entonces tenemos que mirar eso. Y los ejemplos que da la Biblia malos, Dios los ha permitido que estén ahí para que nosotros no imitemos eso. Perfecto, así es. Lo de Jefté, tiene que estar uno loco para decir, ¿qué tal mi tía Clemencia? Señor, si me sacas de esta batalla victoriosa, la primera hija que me venga a visitar arriba la sacrificaré. Oiga, le toca a uno de mandarle decirle a Cabina y allá no, oiga, no se asume por Ney, para que imagínense. No. Claro, no te ejemplos para la doctrina. Oiga, es el ejemplo de alguien que no conocía al Señor y no amaba a su hija, imagínense eso. ¿Cuánto lloró a sus hijos? Claro, lloró a sus hijos, mis hijos, imagínense. Pero los hijos de Job sí eran gente de verdad, fregada, parrandera y fregada. ¿Ahí quién era el justo? ¿Era Job? Sí, va. Ellos se la pasaban en fiestas. Una persona que se la pasa en fiestas, ¿qué tan buen hijo es? ¿Puede salir algo bueno de andar uno en vidas de fiesta? No. Hay una película que se llama El Gran Gatsby, que es un libro El Gran Gatsby, y habla de un tipo que a toda hora se la pasaba haciendo fiestas. Y entonces el libro trata de cómo la vida de Gatsby se desmorona y la de los que vivían en las fiestas de él también. Matrimonios, negocios, finanzas, todo se venía a pique. O sea, estamos hablando de los Estados Unidos de los 20. ¿Quién fue el que habló acerca de que lo que vino en el 30 fue algún siervo de Dios? No sé si fue Willy Graham o fue David Wilkerson. Wilkerson dijo que lo que vino en los 30 fue la consecuencia de la perversión de los Estados Unidos en los 20. Opio, drogas, prostitución. Y eso, el americano, sobre todo acomodado, fiestero, no, igual acomodado también. La gente negra en Alabama, en Mississippi, en Nueva Orleans, fiesta. Y de todo eso vino el blues, vino el jazz, el blues, toda esa música venía de noches de copas y sexo y perversión. O sea, blancos y negros, ricos y pobres, todo el mundo enloquecido. Y vino el juicio de Dios, que fue la Gran Depresión en los Estados Unidos. ¿Correcto? Ese fue un juicio de Dios. Ese fue un juicio de Dios. Entonces Dios puede llamarlo a uno, oiga, venga, mire, yo quiero usarlo, yo lo escojo a usted. Pero uno tiene que empezar a comprender que la optimización de las cosas es ser como Cristo. Amén. Y cada día, así como la gota que leuda o que atraviesa el cerebro, también ser como Jesús es algo progresivo. Eso no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Déjeme decirle, lo primero que usted tiene que vivir es liberaciones y sanidades, y liberaciones por cantidades. Yo le digo, usted está acá, si usted no hubiera pasado por esa liberación, usted no estaría acá, se lo aseguro. Algunas la sintió, algunas no la sintió, pero ha pasado por liberaciones, se lo aseguro. Yo he orado por ustedes para que se les salgan los bichos y se le meta el Espíritu Santo. Amén. Tal vez aquí no somos el prototipo de iglesia pentecostal donde está todo el mundo tirado y con cada uno con su balde para vomitar. No. Porque eso no siempre pasa, para que eso pase. Correcto, entonces no. Tiene que ser una cosa ya de origen satánico, una potestad espiritual que tiene la persona en el punto del exorcismo, mejor dicho. ¿Sí me entienden? Pero liberaciones han tenido, sanidades, y cada día uno se va, y ya la última fase de ese proceso es el carácter, que es cuando ya Dios le da detalle a uno, el cincel, va perfilando, y uno sí nota la mejoría. Yo no puedo decir soy el mismo de hoy hace 2 años, no lo soy.
más suavecito se va volviendo uno, más práctico. En todas las áreas. En el área matrimonial, en el área de paternidad, que uno suele ser duro, ahora uno le va cogiendo la medida a estos muchachos, sin recurrir uno a toda hora, ¡régalo, tome! No, ¿sí me entiende? Como el Señor, cuando toca hablar, se habla con claridad y con firmeza, como hacía el Señor. Cuando toca sentar en el regazo a alguien, como el Señor lo hacía con los niños, ¿me entiende? Había momentos en donde el Señor reprendía a Pedro, le jalaba las orejas, en otro momento le estiraba la mano para sacarlo del agua. ¿Me está comprendiendo? Eso es ser uno pareciéndose al Señor Jesucristo. Porque ¿quién quiere ser como Saúl? O como Samuel. Es que ni siquiera Samuel es digno de imitar, porque qué cantidad de baches. Y Samuel era temido por los reyes, sí, porque el poder de Dios estaba con él, pero tenía su talón de Aquiles. Su talón de Aquiles se llamaba Saúl. Que una persona o un escenario, o hay veces que los Saúles de las personas pueden ser su familia. Es tremendo guerrero, es tremendo orando. Oiga, pero su familia es como un talón de Aquiles. No sé, algo pasa. La hermana, el hermano, el tío, el papá, la mamá, es como un talón de Aquiles. Exceso de apego. ¿Sí? O una dificultad para no tener como conflictos con la gente. No es que uno los busque, pero es que la gente sí es conflictiva. Decirle no a la gente. Hay gente que tiene un problema para eso terrible. Ay, pero pastor, es que hace 15 años me prestó plata. ¿Qué pasa? Es que esa señora me llevaba a mi mercado cada 8 días. ¿Cómo le voy a decir que no? Hay gente que tiene esos conflictos, pero es que siempre uno tiene que equipararlo con Cristo. Bueno, esta persona le tendió la mano en un momento que usted estaba en dificultad. ¿Y eso tiene un precio? Claro que sí. Pero ¿qué precio puso el Señor por usted? Claro, la señora o la persona que uno le hizo el favor hace tiempos no lo va a entender. Pero ¿qué hacemos? ¿Sí me comprende? Y pues, las propuestas pueden ser una fiesta, algo que uno sabe que a Dios le va a desagradar. ¿Me entiendes? Tiene que aprender a uno a decir que no. Y en esas determinaciones uno se empieza a alejar del modelo saulístico. Que mire cómo termina. No salirse uno del modelo saulístico, mire cómo termina. Mata al profeta, mata al rey, mata al pueblo, todo se mata, todo se muere. Yo le hago una pregunta, al momento de ser desechado Saúl, ¿qué tan rico era? ¿De qué cree? ¿Que Saúl era un hombre rico? Ya tenía riqueza, ¿no? Porque entre más reino un rey, pues... Ya tenía su tiempo Ya reinando. acumula, ya acumula. ¿Tenía platica o no? Claro. Sí. ¿Y su figura masculina cómo era? Era el Brad Pitt de Israel. Rico, el Brad Pitt. Y además era una persona como una serie de... Una especie como de magnetismo, por llamarlo así. ¿Y era peleón? ¿Era guerrero? Sí. ¿Lo era? ¿Más que otros? Sí. Entonces, uno pudiera tomar cada cosa de esas y decir uno con poco discernimiento, pero es que ser como Saúl no está nada mal. Ser rey, mujeres, dinero, fuerza. ¿Ah? ¿Sí? Pero como es que el punto de comparación con quién es, con Cristo, dos personas absolutamente con niveles, pero el Señor es absoluto, ¿sí me entiendes? Y en medio además de un corazón perfecto, lleno del Espíritu Santo. Por eso a mí me parece aterrador, yo lo digo así, ver a pastores que tratan en el caso de Saúl como encontrarle con un palo, yo no sé, yo no entiendo eso. O sea, pastores que sean o estudiosos de la palabra que han tratado de volverse como un Samuel, darle un poquito de crédito a Saúl. ¿Cómo? No, pero existe, es que en el mundo de la teología pasan estas cosas. Yo un día escuché a alguien decir
que en el caso de Simón, el mago, y Pedro, el equivocado era Pedro, yo lo escuché de un hombre que sale en televisión muy reconocido, que lo siguen multitudes. Dijo el que estaba mal era Pedro, que lo que hizo Simón era legítimo, pagar para tener lo que tenían los apóstoles. No, pero pagar para tener la unción. Perfecto, para tener la unción de los Espíritu apóstoles. Santo. Correcto. Y lo dijo y yo quedé helado, mano. ¿Quiere que le diga una cosa? Desde ese día determiné no ver más a ese predicador. Oiga, ¿y el Señor lo utiliza? Sí. Eso es una decisión personal. Que yo puedo asegurar, puedo decir que se equivoca o acierta. Yo creo que es más lo que acierta que lo que se equivoca. Pero eso me desencajó a mí. Y yo tengo el completo derecho de decir no lo veo más. No digo nombres para no influenciarlo a usted. Usted mismo se tendrá que dar cuenta de las cosas. ¿Me comprende? Pero eso le sirve a uno para mirar más a Cristo. Es que tenemos que predicar más el Evangelio porque es que la gente se queda mirando a las personas que están allí arriba, o sea, en puestos de eminencia. Entonces, esas personas, un día de pronto se les corre el champú, por decirlo así, o se desconfiguran un poco y salen con teologías raras. El otro día me tomé la tarea de leer un libro que estaba muy en boca de mis hermanas, de algunas hermanas, que se llama La unción de Débora. Les digo, ni lo miren, ni lo miren. Sí, así se llama el libro. Ni lo miren, miren, mucha Biblia le digo. Oiga, y comienza como bien, como el propósito de esa mujer es como reivindicar cosas de la mujer que por doctrinas machistas y por culturas machistas ha sido como opacada. Todo pareciera bien hasta que entra ya en el contenido y comienza a hablar de que la unción de Débora es como los ciclos, como las estaciones del tiempo. Bueno, ¿y de dónde saca todo eso? Débora, de hecho en la Biblia se dice que quizás el único capítulo escrito por una mujer en toda la Biblia es precisamente escrito por Débora, en el capítulo 5 del libro de los jueces. Pero usted cuando lee el canto de Débora, usted no lee nada de eso, ni que las inviernos. Por eso, entonces ya le introduce la nueva era. Y la nueva era, eso de las estaciones es del budismo. De hecho hay una película que se llama Las 4 estaciones. Esos son principios del budismo. Y vamos a meter eso al cristianismo, perdón. Entonces, ¿cuál es el argumento? El argumento o el refuerzo del argumento. El argumento bíblico es versículos que hablan de los tiempos de Dios. Y la gente cree que con un respaldo muy precario bíblico ya le da la solidez al argumento. No, porque es que exacto, mira, hay gente que coge la Biblia para respaldar lo que ellos dicen. Y eso se ve en la iglesia demasiado. O sea, ponen a la Biblia a decir lo que ellos quieren decir. Pero el buen predicador dice lo que la Biblia dice y le interpreta como ella es. En fin, entonces le meten todo esto ya absolutamente descartable. Es una levadura que ya contamina todo. No vale la pena comer eso. ¿Correcto? Y ese es el peligro de que la gente se vuelva como filial de ciertos siervos, de ciertas personas. Resulta que no. No, amén, hay que seguir a Cristo. Dios. Hay que seguir a Jesús, ¿entiendes? Pues los ojos en Jesús y el autor. Los predicadores verdaderos hablan mucho de la palabra y del principio bíblico, el principio, la base, ¿sí me entiende? La solidez del fundamento. Y la interpretan. Es que no es lo mismo un mensaje, ¿sí?, con base bíblica a interpretar la Biblia, ¿sí? Yo puedo dar un mensaje acerca de que hay que tener, no sé, amor por los perros y los animalitos. ¿Se puede o no? ¿Encontraré el respaldo bíblico? Sí. Yo puedo coger el libro de Proverbios y decir, mira, aquí dice que el hombre justo aún de su bestia tiene cuidado, por eso lo dice. Pero, hombre, es mi mensaje buscando un respaldo bíblico. Yo puedo decir, por ejemplo, que los extraterrestres nos han visitado. ¿Será que puedo encontrar el respaldo en la Biblia? Claro, más de un ufólogo usa la Biblia para decir eso.
Y Génesis 6 es muy utilizado por los ufólogos. No, y cantidad de textos. Pero no, la idea no es poner. Acerca de los seres de los que habla, Pero la idea no es andar de dando los mensajes hijos de de Dios de los que habla Génesis 6. La idea no es andar dando mensajes de mi propio corazón respaldados en la Biblia. Perfecto. Jamás, mejor interpretar la Biblia y aprender lo que ella dice. Entonces lo claro de este mensaje es ese. Nosotros no podemos permitir convertirnos en un Saúl. Y tenemos que dejar que aflore el plan de Dios perfecto, que Dios ajuste las cosas y nos lleve hacia lo que Él quiere. Y lo que Él quiere ni siquiera es ser como David. Antes de que mire, ya lo miraremos dentro de 8 días porque se nos pasó el tiempo. Ni siquiera ser como David. ¿Me comprende? Porque de eso no se trata. ¿David era superior a Saúl? Sí. Pero por encima encima de David está Cristo. Perfecto. Amén, nosotros no somos davidianos. Cometió errores. Jesús. ¿Y qué errores? ¿Y qué errores? ¿Y qué errores? Errores, pero mayúsculos. Entonces, dejémoslo ahí. Ya que Saúl queda evacuado, oiga, ¿y cómo me siento de contento que ya lo hayamos evacuado? Porque ya me estaba como cansando de hablar de Saúl. No, en serio, les lo digo sinceramente. Tan aborrecible para mí es esa figura de Saúl que me siento como una felicidad de dejar de hablar de Saúl. Como si yo me pusiera como en la postura del Señor diciéndole a Samuel, no lo llore más. Lo allá. Ya no llore más a Saúl. Vamos a pasar hacia algo nuevo. ¿Correcto? Hacia algo ya más de Dios. ¿Alguna pregunta hasta acá? El mensaje central es claro. Es muy claro. Es muy claro. Pero el mensaje central de lo central es siempre en todos estos eventos de la historia del pueblo de Israel, proféticos, históricos, siempre el que nunca falla es Dios. Y es a Él al que tenemos que ver. ¿Correcto? Es a Él al que tenemos que ver. En la figura, en el rostro, en la parte visible de Dios, del Dios invisible que es ¿qué? Jesús. Bueno, entonces no hay ninguna otra pregunta, o no hay preguntas. Pongámonos de pie entonces, vamos a orar. ¿Cómo siguió la hermana Luz Marina? ¿Sí? Vamos a orar por usted también, ¿vale? A pedirle al Señor que de pronto si apareció esa bacteria otra vez, se le muera. Amén. Sí, pasó un año que me hicieron ¿Era la bacteria? la bacteria que me hizo ya para hacer una virulencia. No va a pasar tiempo. Perfecto, de pronto no es lo que uno come puede volverse a meter, pues vamos a orar para que se muera esa bacteria. Amén. Bueno, vamos a orar todos, ¿vale? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, hoy te damos gracias, Señor maravilloso, por este tiempo, Señor de palabra, de enseñanza, Señor de adoración. Señor, estuvo muy bella el tiempo de adoración. Nosotros, la verdad, anhelamos a ti, anhelamos tu presencia y lo que queremos para nuestra vida, Señor. Es lo que quiero yo también como pastor, como siervo tuyo, para que mis hermanos hagan siempre tu presencia, lo más importante. Tenerte a ti es tener todo, Señor, todo. No necesitamos nada más. Y queremos que esa presencia aún aumente más. De verdad vivir tiempos de profundo avivamiento, Señor, de mucha unción, de mucho poder, de mucha gloria, de mucho amor, Señor, de mucha profundidad contigo, Señor, en las casas, Señor, en las congregaciones, Señor, en los ministerios, en los hogares, Señor maravilloso, en nuestras vidas individuales, en nuestros trabajos, Señor, en los lugares donde estemos, tu presencia esté con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, y pedimos que esta palabra, Señor, quede grabada allí en nuestros corazones y que rinda un fruto abundante y rebosante en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, al 100%, Señor. Queremos también orar, permítame, hermano, voy a orar con hermano. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, escrito está en tu palabra, Señor maravilloso, que por la llaga del Mesías somos nosotros sanados y somos curados, Señor. Toda enfermedad tiene que ser vencida en la cruz del Calvario. No tiene escapatoria, no tiene opción. Y por eso declaramos en el nombre de Jesús que toda gastritis, que toda erosión del intestino, del estómago,
en el nombre de Jesucristo, de toda invasión bacteriana que esté deteriorando las paredes del estómago y del intestino, la mucosa gástrica, ahora mismo tiene que ser destruida, se destruye en el nombre de Jesús. Atamos todo espíritu de gastritis, todo espíritu de estrés, todo espíritu de enfermedad, lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Y con el poder del fuego de Dios destruimos ahora mismo toda bacteria, todo Helicobacter pylori se destruye, se quema, se desmenuza en el nombre de Jesús. Tiene que salir destruido este cuerpo en el nombre de Jesucristo. Y con la unción del Santo de Israel ordenamos que se reconstruya toda pared estomacal e intestinal en el nombre de Jesús. Ordenamos que se regenere todo lo que se dañó en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Y esto lo hacemos para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Amén. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por mis hermanas que son fieles, por los muchachos que son fieles. Yo te pido que sigas trabajando en los corazones de los jóvenes y que el fruto de esta disciplina que ellos tienen sea que ellos te conozcan a profundidad, Señor. Pero a profundidad. Que te conozcan de frente, Señor, y que nunca sean los mismos, Señor. Y guárdalos del mundo y de la maldad del diablo en nombre de Jesús. Guarda sus corazones, Señor. Que toda cosa guardada, guarde su corazón porque ellos van a la vida, Señor. En el nombre de Jesús. Señora, damos retaliación y venganza en esta noche. Toda muerte, calamidad y enfermedad la estamos en nombre de Jesús y la echamos al abismo en nombre de Jesucristo. Señor, oramos por las ofrendas. Bendice a mis hermanos que con liberalidad, desprendimiento y misericordia traen a tu altar. Recompénsalos y multiplícales abundantemente, Señor. Y oramos, Señor, para que el domingo sea un culto lleno de poder y lleno de amén. En el nombre de Jesús. Que trae gente nueva y que se añadan los que han de ser salvos. Para tu gloria. Amén y amén. Atamos esta retaliación y venganza y la echamos al abismo en el nombre de Jesús. Amén y amén.